Mi hermana mayor me trajo un té calmante, y yo lo derramé sobre la calabaza de invierno más grande del huerto. Todo porque en mi vida anterior quedé embarazada del heredero de los Duarte, y me convertí en la esposa legítima de Marcos Duarte. Mi hermana mayor, Carmen Ruiz, era su antigua prometida. Su compromiso se había roto. Pero ella también esperaba un hijo de Marcos. Se instaló en la vieja mansión de los Duarte para dar a luz. Me odiaba, su hija adoptiva, por robarle el matrimonio. Sobornó a un hechicero para poner un talismán en mi té, uno que intercambiaría al bebé en mi vientre por el suyo. El feto de Carmen llevaba meses sin desarrollarse, deforme, con la cabeza enorme. Yo di a luz a un bebé sin vida tras un parto brutal. El médico que ella sobornó dijo que yo había tomado sustancias prohibidas. Marcos concluyó que yo había manchado el linaje de los Duarte a propósito. Aún postrada, me enviaron en secreto al antiguo centro de rehabilitación de los Ruiz. Fingieron un incendio por un fallo eléctrico. Las llamas devoraron la habitación. Carmen sostenía a mi verdadero hijo entre los brazos. Reía frente a la puerta en llamas. ¿Qué derecho tienes tú a casarte con Marcos? ¿Qué derecho tienes a dar un heredero a los Duarte? Cuando abrí los ojos otra vez, había vuelto al día del té. Miré la calabaza gorda en el huerto y junté las manos. Crece rápido, calabaza. Que mi querida hermana dé a luz a una gran calabaza para los Duarte. Elena, este té lo preparó un nutricionista solo para ti. Sé que no duermes bien. Por el bien del niño, bébelo entero. Cuando abrí los ojos, Carmen sostenía una taza de porcelana blanca. Vestía de embarazada, con el pelo suelto, sonriendo con una calma perfecta. Si no hubiera muerto una vez, jamás habría creído lo que había en esa taza. El corazón me dio un vuelco. Empujé la taza sin pensarlo. Las arcadas hicieron que su sonrisa desapareciera al instante. Golpeó la taza contra la mesa. Se cubrió la nariz con asco. Su asistente, Nuria, se acercó como para darme unas palmaditas en la espalda, pero me susurró al oído. Elena, no seas una desagradecida. La señorita Carmen te trae algo con sus propias manos. Eso es un honor para ti. Tú solo eres la hija adoptiva de los Ruiz. ¿Crees que llevar el hijo de Marcos te pone por encima de la hija mayor? Marcos amó primero a la señorita Carmen. Ella fue la primera nuera reconocida por los Duarte. Más te vale dar a luz sana y salva. O ni pienses en ser la señora Duarte. Me mordí la mejilla por dentro para mantenerme despierta. En mi vida anterior, había obedecido a Carmen desde niña. Tragué el asco y bebí aquel té. No sabía que Carmen había pegado un talismán soluble bajo la taza. Mi hijo estaba sano. El de ella, con graves anomalías, no tenía ninguna oportunidad. Los dos fetos se intercambiaron cuando llegó el momento del parto. Aguanté 3 días y 3 noches de dolor. Di a luz a un bebé sin vida. El cuerpo morado, deformado. Su cabeza enorme causó un parto difícil. Casi muero en la mesa de operaciones. Al lado, Carmen dio a luz a un niño sano, sin ninguna complicación. Sobornó al jefe de obstetricia para falsificar mi análisis de drogas. Los rumores corrieron por todo Madrid. Las acciones del grupo Duarte cayeron. Marcos, humillado, montó en cólera. Sin investigar nada, ordenó que me llevaran al centro de recuperación de los Ruiz. 3 días después, estalló un incendio. Allí, morí quemada viva en mi vida anterior. Solo de pensarlo, las manos me tiemblan sin control. Carmen me miraba con sospecha. Cogí la taza rápido, forzando una sonrisa temerosa. Hermana, perdona. Solo tengo náuseas del embarazo. No quería desperdiciar tu gesto. Tenía miedo de vomitar delante de ti. Me lo beberé todo. Luego lavaré la taza yo misma y te la devolveré. Nuria levantó la barbilla, triunfante. Se lo dije, señorita Carmen. A esta solo hay que darle una lección. Solo entonces, Carmen recuperó su expresión gentil y digna. Está bien. Elena lleva el hijo de Marcos. Debemos ser un poco más tolerantes. Cuídate durante el embarazo. Que todo mi esfuerzo por ti no sea en vano. Se marchó del brazo de Nuria. En cuanto se cerró la puerta, corrí al huerto. Detrás del invernadero, la madre de Marcos cultivaba calabazas de invierno.
Me detuve frente a la más grande. Pesaba al menos 15 kilos. Sin dudarlo, derramé toda la taza de té sobre ella. El té resbaló por la piel de la calabaza. El papel del talismán se disolvió en un hilo rojo oscuro y se hundió en la fruta. Sentí un movimiento leve en el vientre. Algo frío salió de mi cuerpo, y una barrera protectora volvió a cerrarse. Me toqué el vientre plano, y por fin respiré hondo. Esta vez, daré a luz a mi propio hijo sano y salvo. Y Carmen, que dé a luz sin problemas a esa gran calabaza para los Duarte. Me llamo Elena Marín, la hija adoptiva de los Ruiz desde hace 12 años. Mi padre, Antonio Marín, era el responsable de cumplimiento de los Ruiz. La familia Ruiz había asumido un proyecto de seguridad en el extranjero. Antes de aceptarlo, la caravana fue emboscada por hombres armados. Según el informe oficial, mi padre recibió 3 balas, protegiendo al presidente Alberto Ruiz. Alberto ganó fama de empresario leal y valiente. En una rueda de prensa, prometió criarme como a su propia hija. Ese mismo día, fue en persona a buscarme. Yo tenía 8 años. Me aferré a mi mochila vieja. No me voy. Espero a que vuelva mi padre. Tía Pilar, encargada de recogerme, frunció el ceño y me arrancó de la puerta. Tu padre ya está muerto. ¿Qué esperas? El señor Ruiz quiere acogerte. Es una suerte enorme. Traté de volver a entrar en casa. Me golpeó con el dorso de la mano. Me golpeé contra el marco de la puerta. Un diente de leche cayó al suelo. Una vez en casa de los Ruiz, aprende tu lugar. La ropa que la señorita no quiere, puedes usarla tú. Si desobedeces otra vez, te echo a la calle. Así entré en la familia Ruiz, en público. Alberto me hacía llamarlo padre. Carmen me llamaba con cariño hermana pequeña. En cuanto se iban los periodistas, yo era el adorno más despreciable de la casa. La ropa que yo he usado, te la puedo dar. La que no he tocado, no la mereces. En público, Carmen era la refinada hija de una familia acomodada. En casa, disfrutaba viendo cómo el servicio me humillaba. No fue hasta el compromiso de Carmen con Marcos que pude respirar un poco. Justo antes del banquete de compromiso, Marcos me vio entregando documentos en casa de los Ruiz. Para entonces, ya había grietas en su relación con Carmen. Se descubrió que ella usaba la cuenta conjunta para invertir a favor de un amigo. Marcos, furioso, rompió el compromiso. Pero Carmen ya estaba embarazada. Los Duarte reconocieron al niño, pero no la aceptaron como nuera. Después, Marcos empezó a buscarme durante su llamada recuperación. Yo nunca había recibido amor de verdad y confundí su interés con salvación. 3 meses después, yo también quedé embarazada. Por la imagen de los Duarte, registró nuestro matrimonio. Carmen, por llevar el primer hijo de los Duarte, fue instalada en otra villa de la finca. Yo era la esposa legal. Ella, la antigua prometida, embarazada de él. Marcos decía que pondría límites claros. En realidad, disfrutaba de las 2 mujeres disputándose su atención. En mi vida anterior, aguanté todo, esperando una familia completa tras el nacimiento. Pero Carmen nunca pensó dejarme vivir a mí ni a mi hijo. El día de mi parto difícil, al ver al bebé deforme y sin vida, Marcos no investigó. Solo sintió rabia por quedar en ridículo ante todo Madrid. Carmen, sosteniendo a mi hijo, lloraba junto a él. Menos mal que nuestro bebé está bien. Elena tomó pastillas raras y casi arruina la reputación de los Duarte. No comprendí su sonrisa hasta que el centro se incendió. Aquella mirada se llamaba plan cumplido. De pie frente a la puerta en llamas, sostenía a mi hijo. Le enseñaba a llamarla mamá. Nuria incluso vertió un cubo de acelerante en la habitación. Que sus cenizas se esparzan donde murió su padre. Que en la próxima vida no aspire tan alto. Los recuerdos volvieron de golpe. Miré la calabaza en el huerto y cerré los puños. Carmen, en esta vida, veremos pronto quién será el hazmerreír. Al día siguiente, Carmen vino a mi pequeña casa con una mano en la cintura. ¿Dormiste bien anoche, hermanita? El niño en mi vientre no me deja dormir. Marcos dice que este niño será un heredero, igual que él. Me levanté a recibirla. Le serví una sopa dulce fría.
Recuerdo toda tu bondad, hermana. También te preparé un zumo de mango y pomelo. En mi vida anterior, Carmen fingía movimientos fetales que ya sabía falsos. El feto llevaba tiempo detenido. Todo era una coartada preparada de antemano. Le ofrecí el zumo con respeto. Ella no lo tomó. Se lo pasó a Nuria. Nuria examinó el color antes de mirarme. «¿No le habrá puesto algo, señorita Carmen?» Carmen sonrió con confianza. No se atrevería. Media hora después, Rosa, la limpiadora que yo había sobornado, entró por la puerta trasera. «Señorita Elena, la señorita Carmen no tomó el zumo. Se lo dio a Nuria. A Nuria le encantan los dulces. Se lo terminó enseguida. Le entregué el sobre de dinero. Sabía que el servicio de los Duarte no se atrevería a ofenderme abiertamente. Ayer, tras derramar el té sobre la calabaza, fui a buscar a Rosa. A mi hermana no le gustó. Teme que le quite la atención de Marcos. Solo dime qué come y a quién le pasa lo que le envío. Lo que importa es que Carmen quería usar a Nuria como conejillo de Indias. Si el zumo estaba bien, Carmen no perdía nada. Si había un problema, Nuria sería mi testigo de que alguien envenenó a una embarazada. Pero lo que yo puse en aquel zumo no era veneno. El cambio en Nuria llegó antes de lo previsto. Aquella noche, Marcos estaba con Carmen resolviendo los exámenes del bebé. A las 2 de la madrugada, pidió agua. Al encender la luz, vio un rostro morado negro. Un grito recorrió toda la villa. Vi un pie de berenjena junto a la cama. Carmen, ¿lo viste? ¿Cómo cambió así su color? Carmen, temblando, forzó la calma. Puede ser un problema de luz. Nuria toma suplementos de hierro últimamente. Al amanecer, Nuria había desaparecido. En el trastero encontraron una berenjena grande y brillante, envuelta en el abrigo que Nuria llevaba anoche. Señor Duarte, revisamos las cámaras. La asistente nunca salió. Su móvil, su bolso, todo sigue en la habitación. Carmen, pálida, ya había pensado en el zumo dulce y en el talismán de transformación que compró caro. Yo tenía mis frases preparadas. Entré con voz débil. Marcos, hermana, hay algo que no sé si debo decir. Marcos necesitaba desesperadamente una explicación racional. Me acerqué y le sujetó el brazo. Dilo directamente. De niña, oí al chófer de los Ruiz decir que Nuria tenía novio en su pueblo. Un hombre con muchas deudas de juego que venía a pedirle dinero. El mayordomo revisó las cámaras externas. En efecto, apareció una furgoneta con matrícula falsa hacia las 3 de la madrugada. Yo había pagado para que pasara por allí. Solo pasar, no entrar en la casa. Con esa grabación, Marcos se aferró a la explicación que quería creer. Debe de ser su novio. Carmen se ablandó un poco, pero no me dejó ir. Antes de desaparecer, Nuria solo bebió el zumo que le trajo su hermana. Le respondí con voz educada. ¿Mi hermana sospecha que puse algo en el zumo o que hice un hechizo que convirtió a una persona en berenjena? Marcos soltó una risa breve. No porque confiara en mí, sino porque creía imposible que existieran fuerzas fuera de su comprensión. Carmen, estás demasiado nerviosa desde el embarazo. ¿Quién en este mundo puede convertir a una persona en verdura? Deja el caso de Nuria a la policía. Ve a casa a descansar. Marcos zanjó. Elena es mi esposa. Sin pruebas, no la acuses con palabras absurdas. Me acerqué a la mesa, recogí la berenjena. Al pasar junto a Carmen, le susurré al oído. Esta berenjena se ve bien. Ya que tú no la quieres, hermana, me la llevo yo. Cargué con la berenjena hasta mi pequeña casa. Nadie me detuvo en el camino. Marcos decía que yo era su esposa, pero me asignó el edificio más apartado de la finca, cerca del huerto, a 10 minutos a pie de la residencia principal, con poca vigilancia. La coloqué sobre la mesa de piedra. Al sol, el rostro de Nuria emergió lentamente en su piel morada. Elena, eres tú. Tú manipulaste el zumo. Se lo voy a contar a la señorita Carmen. Se lo voy a contar al señor Duarte. Saqué la horquilla de mi pelo y la clavé en la berenjena sin expresión. Un grito desgarrador resonó. No me detuve. En mi vida anterior,
Nuria me atormentó incontables veces, en público y en secreto. La disculpaba pensando que solo hacía su trabajo por un sueldo. Hasta el día en que la vi verter acelerante en la puerta del incendio. Le dijo a Carmen: «Un fuego normal arde muy despacio», hice rociar acelerante en el colchón y las cortinas. Escuché sus risas de mi vida anterior en mi cabeza. Apreté la horquilla y lancé la berenjena golpeada al aire. Se estrelló contra la mesa de piedra. La piel se rompió. Salpicó jugo morado. Los insultos de Nuria se convirtieron en súplicas. «Señorita Elena, me equivoqué. No debí ayudar a Carmen a hacerte daño. Me obligaron. Devuélveme y puedo testificar por ti. Sé qué médicos sobornó y dónde escondió los talismanes». «Eso es suficiente», dije. Unas lágrimas cayeron de la superficie de la berenjena. Sabía que la señorita Elena tenía buen corazón. Levanté la tapa del bote de encurtidos y la eché dentro. Puñado tras puñado de sal gruesa. Los gritos desde dentro del bote se hicieron cada vez más débiles. Carmen no se equivocaba. En aquel zumo de mango y pomelo sí había algo. El primer día tras renacer, seguí las pistas de mi vida anterior y encontré al hombre que hizo el talismán para Carmen. Se llamaba Damián. En la superficie dirigía un estudio de cultura popular. Detrás resolvía asuntos turbios para los ricos de Madrid. Recité de memoria las cuentas de transferencia, los números de habitación de hotel, las fechas en que se reunió con Carmen. Su expresión cambió al instante. Primero lo intimidé con pruebas de daño a una embarazada y ejercicio ilegal de la medicina. Luego puse una maleta de dinero frente a él. Al final me entregó 2 talismanes de repuesto y uno de empatía. Y me explicó las reglas. El talismán que Carmen usó ya ha vinculado su sangre al feto en su vientre. Si otra embarazada bebe el agua del talismán, sus 2 fetos se intercambian. Si se vierte sobre una planta viva, el feto se intercambia con el fruto que dé esa planta. Un talismán común conecta a una persona consigo misma bebiendo el agua del talismán. El último, el de empatía, no transforma. Solo conecta el dolor de alguien con un objeto elegido. Se necesita un mechón de pelo o una gota de sangre del objetivo. Una vez completado, no hay marcha atrás, salvo que el que lo lanzó lo levante voluntariamente. Fotografié todas sus herramientas y registros. Envié el material junto a un aviso anónimo a la policía. Damián pensó que lo mataría para silenciarlo, como hizo Carmen. Pero en la sociedad moderna, el cuchillo más seguro nunca es el que uno mismo empuña. La policía incautó drogas ilegales, vídeos grabados en secreto, registros de fraude e información de decenas de víctimas. Con él detenido y las pruebas en proceso judicial, Carmen ya no tenía forma de silenciarlo. La siguiente era Nuria. Conocía bien sus costumbres. Probaría la comida de Carmen y me acusaría a mí del envenenamiento. Puse el primer talismán en el zumo dulce para intercambiarla con la berenjena del huerto. «Come de a poco. Salda cuentas de una en una. Si atacaba primero a Carmen, todos en los Duarte sospecharían de mí. Debía quitarle antes sus garras más afiladas». El cambio ocurrió al 10º día tras verter el té sobre la calabaza, ya de noche. Un grito repentino salió de la villa donde estaba Carmen. Mi estómago. Un médico. Que venga un médico. El camisón de seda de Carmen se rasgó por su vientre hinchado. Líneas rojas oscuras cruzaban su piel. El médico privado, al ver el monitor, quedó paralizado. El latido fetal desapareció, pero hay un objeto sólido en la cavidad abdominal, y su volumen sigue creciendo. Carmen, casi inconsciente de dolor, se aferraba a la manga de Marcos. «Sálvame». Pero Marcos solo miraba su vientre aterrador, con puro horror en el rostro. «Siempre dijiste que el niño estaba sano. Cada revisión la hizo solo tu médico. ¿Qué hay ahí dentro? Llévala al hospital. Nadie puede tomar fotos ni decir que ese hijo pertenece a los Duarte». Se marchó rápido, sin mirar atrás. Si Nuria siguiera aquí, habría defendido a Carmen. Pero ahora está en mi tarro de encurtidos. Al día siguiente, corrió el rumor entre el servicio. El vientre de la señorita Carmen creció el triple de la noche a la mañana. El médico no ve al bebé. Solo una masa enorme. El señor Duarte,
no se atreve ni a entrar en la habitación. Rosa, siguiendo mis instrucciones, dejó que estos rumores llegaran a oídos de Carmen. Carmen, ya inquieta al saber que yo presentaría el banquete de otoño en su lugar, no pudo quedarse tranquila. Esa noche irrumpió en mi pequeña casa con la asistente que le envió la familia Ruiz y la antigua ama de llaves, tía Pilar. Esta bofetada es para recordarte tu lugar. Esta, para darte una lección de ingratitud. En nombre del señor Ruiz. Di un paso atrás y pulsé el teléfono que ya tenía en la palma de la mano. La alarma de la casa sonó de inmediato. A la vez, la cámara oculta empezó a subir el vídeo a la nube. Ya no soy la niña de 8 años que dejaba que la encerraran y la torturaran. Tía Pilar se quedó paralizada, la mano en el aire. Pero los demás no se detuvieron. Jarrones, adornos y vajilla se hicieron pedazos por el suelo. Una guardaespaldas volcó la estantería, otra arrancó las cortinas. Elena, no creas que por llevar el hijo de los Duarte puedes competir con la señorita mayor. El banquete de otoño siempre lo organiza la hija mayor. Llama a Marcos ahora y dile que te retiras, que no sabes de estas reglas. Si no lo haces por las buenas, la familia Ruiz tiene formas de silenciarte antes de que des a luz. Carmen entró apoyada por 2 asistentes, deteniéndose a respirar en cada paso. Aún así, su mirada seguía llena de superioridad y malicia. Tía Pilar, Elena está embarazada. No la asustes. Puso la mano en su vientre y miró el mío. Bajé la cabeza con la misma expresión sumisa de siempre. No pretendo competir contigo, hermana. Solo que Marcos dijo que tu cuerpo mostró anomalías y es mejor hospitalizarte. Va a traer a los mejores especialistas de la capital para examinar qué hay en tu vientre. Las palabras "que hay en tu vientre" golpearon el miedo más profundo de Carmen. Se tambaleó, casi arrastrando a la asistente con ella. Tía Pilar y los demás tuvieron que sujetarla entre 3. Carmen, jadeando, con el maquillaje corrido por el sudor frío, me dijo: Elena, ¿de verdad crees que has ganado? Desde niña, todo el que se te acerca acaba mal. Con un destino así, no eres digna de ser madre. Se marchó con su gente. En cuanto se fue, llamé a la policía. Fotografiaron los daños. Recogieron las grabaciones de la nube. No presioné en el momento. Solo pedí un informe completo, una valoración de daños y una orden de protección personal. Carmen creyó que yo había cedido. No sabía que solo estaba guardando esta prueba en la caja fuerte. Cada vez que atacan, la familia Ruiz deja una prueba más de su crimen. Acaricié mi vientre suavemente. Tranquila, hermana. En el banquete de otoño, todos te recordarán. Un mes después, el banquete benéfico de otoño del Grupo Duarte se celebró en el Hotel Internacional de Madrid. Este es uno de los eventos públicos más importantes del año para los Duarte. Marcos al principio no quería que Carmen apareciera en público. Tu vientre es anormal. El médico dijo que debías estar hospitalizada. Carmen, con lágrimas perfectamente controladas, insistió en asistir como consultora del proyecto. Un médico privado, un equipo de emergencia y una ambulancia esperaban en el pasillo subterráneo del hotel. Carmen llevaba un vestido oscuro a medida, con falda ancha y chal, ocultando apenas su vientre aterrador. Comenzado el banquete, di el discurso de apertura como esposa legal de Marcos y codirectora de la fundación. Sin nervios, sin errores. Conozco a cada donante, recuerdo cada dato de cada proyecto benéfico. Los aplausos no cesaron. Carmen, sentada en primera fila, tenía el gesto cada vez más sombrío. A mitad de la recepción, no pudo más y se levantó. Marcos, no me siento bien. Apenas dio un paso, cuando un jadeo colectivo se elevó cerca. Una enredadera verde pálida asomó bajo su falda. La punta de la enredadera avanzó por la alfombra roja. Incluso floreció una pequeña flor amarilla. ¿Qué es eso? ¿Es un adorno? No. La enredadera crece del vestido de la señorita Carmen. Carmen miró hacia abajo y perdió todo el color del rostro. Imposible. Apaguen las cámaras. Nadie puede grabar. Pero cientos de móviles ya estaban en alto. Marcos corrió a cubrirla con su abrigo.
Un fuerte desgarro de tela se escuchó. El vestido a medida se abrió por completo desde el vientre. El vientre de Carmen, como una montaña, quedó a la vista de todos. Una grieta profunda con enredaderas azul verdosas saliendo de dentro. El médico privado subió al escenario y, al ver la escena, dejó caer el maletín. La cavidad abdominal de la señorita Carmen no tiene un feto. Está expulsando algo enorme. Carmen soltó un grito desgarrador. «Sálvame, Marcos. Sálvame». Me agarré al borde de la mesa y grité con claridad. «Mi hermana está a punto de dar a luz. Que suba el equipo de emergencia». Una calabaza de invierno gigante rodó lentamente de entre los restos del vestido de Carmen. Cayó sobre el escenario con un golpe sordo. Pesaba más de 30 kilos, aún con enredaderas manchadas de sangre. Todo el salón quedó en silencio 3 segundos. Después estallaron gritos, exclamaciones y flashes de cámaras. Dio a luz una calabaza de invierno. Dios mío, es real. No es un decorado. La calabaza rodó del escenario y se detuvo justo a los pies de Alberto Ruiz. Alberto, que siempre adoró a su hija biológica, la apartó de una patada como si tocara algo asqueroso. Fuera. Carmen, casi inconsciente de dolor, aún alcanzó a oír la voz de su padre. «Papá, sálvame». Pero Alberto evitó su mirada. Acaricié mi vientre y le sonreí entre la multitud. «Hermana, mira rápido. Siempre dijiste que el niño crecía fuerte y grande. Pues aquí lo tienes». Carmen por fin comprendió que el hechizo de intercambio en el té calmante no había funcionado en mi hijo. Intentó llamarme, pero el personal médico ya le había puesto la mascarilla de oxígeno. Aquella calabaza quedó grabada por decenas de cámaras. Carmen quería hacerme el hazmerreír de Madrid. En esta vida, el gran escándalo se lo sirvió ella misma. La noticia se extendió por Internet en menos de 1 hora. El equipo de comunicación de los Duarte borró publicaciones, pero los vídeos se propagaron como fuego. Los internautas lo llamaron el mayor escándalo de Madrid. La policía y Sanidad intervinieron enseguida. Los médicos no pudieron explicar la calabaza, pero hallaron numerosos registros médicos falsificados de Carmen. El médico privado admitió que ella sabía desde hacía meses que el feto estaba gravemente deformado y detenido. Más importante aún, siguiendo los libros de cuentas del estudio de Damián, la policía rastreó los pagos de Carmen por un talismán de intercambio de feto. Esta prueba no puede explicarse por la ciencia, pero basta para demostrar su premeditación contra otra embarazada. Cuando Marcos llegó a la sala secreta, Carmen acababa de salir de peligro. Al verlo, se aferró a él como a su último salvavidas. «Marcos», fue Elena. «Ella intercambió a mi hijo. Ese té era para ella. Debió descubrirlo». Marcos, con el rostro oscurecido, tiró sobre su cama los registros bancarios recopilados por la policía. «Le transferiste mucho dinero para intercambiar tu feto deforme con el de Elena. Si tu plan hubiera funcionado, la que estaría aquí ahora sería mi esposa». «Carmen, todavía en la cama», gritó. «Hice todo esto por ti. Tú te comprometiste conmigo primero». Marcos se apartó, frío. «Desde hoy, los Duarte no tienen nada que ver contigo. La policía te interrogará al salir del hospital». Esa misma noche, Carmen contactó a Alberto y lo amenazó. «Papá, sabes bien cuánto he hecho por los Ruiz. Si no me sacas de aquí, entregaré los libros extranjeros, los sobornos y la verdad sobre la muerte de Antonio Marín a la policía». A la mañana siguiente, la ambulancia privada de los Ruiz la trasladó antes de terminar los trámites policiales. Carmen creyó que su padre la sacaría del país. No sabía que Alberto solo cuidaba su propia reputación. El vehículo no fue al aeropuerto, sino al antiguo centro experimental abandonado de los Ruiz. Ese era el mismo lugar donde me habían encerrado en mi vida anterior. También el lugar que ya tenía vigilado por la policía. Carmen fue empujada a la habitación conocida. Al ver los barrotes y los materiales inflamables amontonados fuera, entendió que algo iba mal. «Papá, ¿qué vas a hacer?». Alberto, sin rastro de afecto paternal en los ojos, dijo: «Ya arruinaste el banquete Duarte y arrastraste a Damián y al médico privado contigo.
Sabes demasiado. Hizo la señal a su guardaespaldas para cerrar la puerta antifuego, pero no sabía que el sistema de alarma y las cámaras del centro llevaban tiempo bajo control policial. De pie en el vehículo de mando a 100 metros, escuché su conversación con claridad. El comandante estaba a punto de ordenar la entrada, pero Alberto sacó un mando de la manga y activó el fuego primero. Los materiales al final del pasillo ardieron al instante. Carmen gritó desgarradoramente desde dentro. «Papá, sálvame. Elena, sé que me estás viendo. Sálvame». Los bomberos derribaron la puerta y la sacaron. No murió quemada, pero el humo espeso le dejó quemaduras extensas en el rostro y los brazos. En la camilla, vio a Alberto esposado, las lágrimas mezclándose con la ceniza en su cara. Me acerqué a ella. «Hermana, ¿escuchaste bien?» Fue tu propio padre quien pulsó el interruptor. Siempre dijiste que yo traía la muerte a mi familia, pero quien de verdad quería quemarte fue el padre que más te quería. Ahora dime, ¿quién no tiene lazos familiares? 10. Carmen no murió. Fue arrestada por múltiples cargos, incluido intento de lesiones, uso ilegal de sustancias prohibidas y falsificación de documentos médicos. Alberto fue detenido formalmente por intento de incendio, detención ilegal, destrucción de pruebas y delitos económicos. Tras el accidente de Carmen, Marcos se volvió un marido considerador de repente. Aumentó la seguridad, me acompañó a las revisiones, insistió en los medios que protegería a su esposa y a su hijo. Después del nacimiento sano de mi hijo, organizó un lujoso banquete de 1 mes en el Hotel de los Duarte. Sostuvo a su hijo con una sonrisa desprevenida. Elena, el pasado quedó atrás. Cuando te recuperes, haremos una nueva boda. Te compensaré, le pregunté con suavidad. ¿Y si el hechizo del té calmante realmente me hubiera afectado a mí? Su sonrisa se congeló un instante. No, ya lo descubriste, ¿no? Preguntó qué habría pasado si no lo hubiera descubierto. Si yo hubiera tenido un bebé sin vida y Carmen uno sano, ¿a quién habrías creído? Esa fue la misma respuesta que ya me dio en mi vida anterior. No investigó, no discernió, ni me dio una oportunidad de vivir. Una persona tan egoísta, fría, que solo cree en el poder y los resultados, no es digna de ser mi marido. Después del banquete, me excusé y salí 10 minutos. Subí al jardín, en la azotea del hotel. Allí había pepinos serpiente, los favoritos de la madre de Marcos. Disolví el segundo talismán en agua y lo vertí sobre un pepino blanco y esbelto. El talismán estaba conectado al remedio para la resaca que Marcos había bebido la noche anterior. Al volver al salón, él sostenía al niño, recibiendo las felicitaciones. Al momento siguiente, su cintura se torció de forma extraña. «El señor Duarte está de tan buen humor que hasta baila», bromeó alguien. Las risas se apagaron enseguida. El cuerpo de Marcos empezó a alargarse desde los pies. Su traje caro se deslizó como si perdiera soporte. Sus brazos, torso y piernas se fundieron poco a poco en un cuerpo de pepino serpiente blanco y curvado. En el caos, cubrí los ojos del niño, fingiendo pánico. El pepino serpiente en el que Marcos se convirtió se retorcía en el suelo. Su rostro apareció débilmente en la fruta, la boca abriéndose y cerrándose sin producir más que un sonido áspero. Sostuve al niño con firmeza, sin una gota de blandura en el corazón. Él nunca confió en quien tenía al lado. Con los débiles, nunca escuchaba, nunca investigaba, nunca discernía. Convertirse en un pepino serpiente ya era dejarlo salir barato. Busqué con la mirada entre la multitud a Diego Duarte, hermanastro de Marcos y vicepresidente del grupo, suprimido durante años. En mi vida anterior, intentó investigar por mí antes de que me enviaran al centro de recuperación, pero Marcos lo suspendió y lo expulsó del consejo. Tras renacer, contacté con él de antemano. Le entregué todas las pruebas de que Marcos usaba el sistema de seguridad de la empresa para vigilar a su esposa, manipular registros médicos y encubrir los crímenes de Carmen. Diego ya tenía preparado un plan con los consejeros independientes. Marcos desaparecido en público, incapaz de ejercer sus funciones.
El Consejo celebró una junta de emergencia y nombró a Diego presidente en funciones, iniciando una auditoría especial de las decisiones tomadas durante el mandato de Marcos. La familia Duarte no cambió de dueño por un simple pepino serpiente. Lo que decide el poder son las pruebas y los votos del Consejo. Entregué el pepino serpiente a Diego. No olvides aceptar mis condiciones. Los Duarte no interferirán más en mi divorcio ni en la custodia del niño. No puede faltar ni un céntimo de lo que me pertenece a mí y a mi hijo. Diego tomó la caja aislante con el pepino. Ya está todo preparado con el abogado. ¿Y qué hago con mi hermano mayor? Miré la caja. Ponlo en tu huerto. Fríelo o hazlo en guiso. Tú decides. Marcos solo podría recuperarse si yo levantaba la maldición por voluntad propia. Y jamás lo haré. La noticia de la exprometida de los Duarte dando a luz una calabaza y del presidente convertido en pepino serpiente volvió a estallar en Internet. Diego no promovió la superstición a propósito. Solo divulgó los hechos ya auditados y confirmados. Marcos usó recursos del grupo para reprimir informes hospitalarios, instruyó a comunicación para difamar a su esposa legal y encubrió durante mucho tiempo el estado médico anómalo de Carmen. La opinión pública se volcó a mi favor por completo. Con mi abogado, presenté el divorcio, solicité congelar los bienes a nombre de Marcos y pedí la custodia directa del niño. No tomé el control de los Duarte con la excusa de que él se volvió tonto. Solo recuperé lo que la ley ya debía proteger. La custodia de mi hijo, mis bienes premaritales, mi parte legítima del patrimonio conyugal y la libertad de dejar atrás a los Duarte por completo. Tras resolver estos asuntos, volví a casa de los Ruiz y me encontré con tía Pilar. Estaba bajo detención administrativa por allanamiento y vandalismo en mi residencia. Tras el arresto de Alberto, robó dinero y un disco duro de la caja fuerte, planeando huir. La policía la detuvo antes de que saliera de Madrid. Al verme en la sala de interrogatorios, recuperó su vieja arrogancia. «Elena, no te pases de lista. Aunque el señor Ruiz vaya a prisión, la familia Ruiz nunca será tuya». Puse frente a ella una lista de pruebas. Hace 12 años, tú viniste a mi casa y me llevaste a la fuerza. También destruiste, por orden de Alberto, las notas de trabajo que mi padre dejó en casa. Hay 37 retiros de efectivo firmados por ti. No eres una simple empleada. Eres cómplice de Alberto en la destrucción de pruebas y el blanqueo de dinero robado. Tía Pilar perdió el control y se lanzó contra el cristal. Pequeña desagradecida. La policía la sujetó de vuelta a la silla. Me di la vuelta y me marché, dejando solo una frase. Cada comida que me dio la familia Ruiz, la convertiré en dinero. Cuando recupere los fondos que tú malversaste, donaré el capital y los intereses a las familias de las víctimas. Desde hoy, no le debo nada a los Ruiz. Once. 3 meses después del arresto de Alberto, el caso del proyecto en el extranjero llegó a juicio. Antes del incidente con Marcos, ya había contactado a Ramón, antiguo compañero de mi padre, y último en verlo antes del ataque. En mi vida anterior, cuando me enviaron al centro, Ramón corrió a la puerta para salvarme, pero los guardaespaldas de los Ruiz lo detuvieron antes de que las llamas consumieran la habitación. Lo vi por la ventana, de rodillas bajo la lluvia, gritando una y otra vez. «Elena, si hay una próxima vida, Ramón te dirá la verdad». Tras renacer, lo busqué de inmediato. Las pruebas que Ramón guardó durante 12 años por fin salieron a la luz. Para quedarse con la diferencia de precio del proyecto de seguridad extranjero, los Ruiz sustituyeron paneles antibalas certificados por materiales de mala calidad y desviaron los fondos de seguridad mediante empresas fantasma. Cuando mi padre descubrió el problema, se preparó para denunciarlo a las autoridades. El día del ataque, la ruta de la caravana se filtró a propósito tras iniciarse la emboscada. Alberto se escondió en el vehículo de mando, blindado correctamente, y ordenó que el vehículo de mi padre se separara del convoy para atraer el fuego enemigo. Su padre no solo recibió 3 balas por protegerlo. Una de ellas vino de un arma del personal de seguridad interno de los Ruiz, para silenciarlo. Tras la caída de mi padre,
Alberto inventó la historia heroica de Antonio Marín sacrificándose por el presidente y me llevó a la familia Ruiz. La adopción no fue para pagar una deuda de gratitud. Fue para controlarme, vigilarme, asegurarse de que mi padre no me hubiera dejado ninguna prueba. En el juicio, la Fiscalía presentó el informe balístico, los libros del proyecto, los registros de la filtración de ruta, correos internos y el testimonio de Ramón. El abogado de Alberto ya no pudo esconder la verdad tras el paso del tiempo. Antes de ser llevado de vuelta a la celda, se volvió a mirarme. Fuiste tú, Carmen, Marcos, tía Pilar y los Ruiz. Los destruiste uno a uno. Le sostuve la mirada por encima del estrado. Te equivocas. Lo que os destruyó fue lo que vosotros mismos hicisteis. Solo dejé de callar por vosotros. Tras el juicio, no me fui enseguida. Ramón me llevó al antiguo campo de tiro de los Ruiz, usado para probar equipos antibalas. Un blanco con forma humana, lleno de agujeros de bala, seguía en pie al fondo, el metal crujiendo con el viento. Saqué el último talismán de empatía. Damián me dijo que este talismán no cambia la apariencia de nadie, solo conecta el dolor del objetivo con un objeto elegido. Nunca lo había usado, no por debilidad de corazón, sino porque en la sociedad moderna ya existe un sistema legal. Alberto debía primero enfrentar el juicio, para que todas las víctimas vieran la verdad. 3 meses después, llegó el veredicto final. Alberto Ruiz fue condenado a cadena perpetua por homicidio intencionado, intento de incendio, detención ilegal, malversación y soborno. Privado de derechos políticos de por vida, con la mayoría de sus bienes confiscados, el nombre de mi padre se restauró. De trabajador muerto en un ataque laboral a denunciante de una gran corrupción, silenciado por un crimen. Esa fue la reivindicación que de verdad merecía. El día que la sentencia entró en vigor, presioné un mechón de pelo de Alberto, guardado de un viejo peine, contra el último talismán de empatía. Luego, vertí el agua del talismán sobre el blanco humano del antiguo campo de tiro. El blanco reveló poco a poco los rasgos de Alberto. Al mismo tiempo, en su celda, se llevó las manos al pecho y gritó: «Fuiste tú. Así que era verdad. Fuiste tú todo este tiempo». Me quedé fuera de la línea de seguridad del campo de tiro, mirándolo con calma. «Alberto, no mereces ni pronunciar la palabra padre adoptivo. Hace 12 años filtraste la ruta y recortaste el equipo, convirtiendo el vehículo de mi padre en un blanco fácil para los atacantes. La bala que le dio por la espalda también la disparó uno de los tuyos. Desde hoy, te quedarás aquí como un blanco de verdad. Recordarás con claridad cada instante de miedo y dolor que sufrió mi padre». Ramón, a mi lado, con los ojos enrojecidos, preguntó: «Elena, ¿así quedará esto?». Miré a lo lejos. El campo de tiro está desmantelado. Nadie disparará munición real aquí de nuevo. Alberto no sufrirá un linchamiento real, pero el talismán de empatía hará que conserve para siempre la percepción de estos viejos agujeros de bala. El viento, la lluvia, la corrosión del metal despertarán una y otra vez el dolor que más teme. La ley le dio una cadena perpetua. En la práctica, el talismán de empatía le dio una prisión de conciencia, de la que no puede escapar. No dejé que ningún inocente cargara con mi crimen, ni crucé la línea que la sociedad moderna impone a la venganza. Solo le di, a alguien que merecía pasar el resto de su vida en prisión, una prisión más, fuera de la celda. Tomé la manita del niño y la agité con suavidad hacia el blanco. «Cariño, mira bien. Este hombre fue muy rico y poderoso, e hizo temer a muchos. Pero el poder no es un talismán. El mal que uno hace, al final se vuelve una flecha que regresa. Después de que los bienes de los Ruiz fueran recuperados y liquidados, la parte legal restante, según el tribunal y el acuerdo de acciones, quedó a mi nombre. Vendí la vieja mansión de los Ruiz y las joyas enviadas por los Duarte. Con parte del dinero, creé el Fondo de Ayuda a Trabajadores de Seguridad en el extranjero Antonio Marín, para apoyar a familias comunes heridas por delitos empresariales. El resto lo guardé para mí y mi hijo. Tras asumir Diego oficialmente la presidencia del Grupo Duarte, se retiró de mi vida como acordamos. De vez en cuando,
Su asistente me enviaba fotos del jardín en la azotea. En la foto, aquel pepino serpiente colgaba solo, en el enrejado más firme. Riego, abono y control de plagas. Nada descuidado. Marcos no moriría. Solo vería, día tras día, cómo el grupo Duarte funcionaba con normalidad sin él. Tras completar su tratamiento hospitalario, Carmen fue enviada al centro de detención. Las quemaduras en su rostro nunca sanaron del todo. Cada vez que alguien la reconocía, recordaba el mayor escándalo de Madrid. Nuria seguía en el tarro de encurtidos antes de que yo dejara la mansión de los Duarte. Entregué el tarro al jardinero más confiable y le pedí que lo guardara en la antigua bodega, fresco y silencioso, sin riesgo de que nadie lo probara por accidente. En cuanto a mí, ya no necesitaba depender de ninguna familia rica. Me llevé a mi hijo lejos del centro bullicioso de Madrid y compré una casa con jardín en un pequeño pueblo costero del sur, sin calabazas de invierno, sin berenjenas, sin pepino serpiente en el jardín. Planté el árbol de olivo que mi padre más quería. En otoño, pequeñas flores doradas cubrían los escalones. El niño aprendió a caminar bajo ese árbol. Al caerse, no lloraba. Solo se tambaleaba y extendía la mano hacia mí. Me acerqué y lo sostuve con firmeza. En mi vida anterior, creí hasta el final que ser suficientemente obediente y tolerante me ganaría un poco de cariño familiar y un poco de confianza de Marcos. Viviendo esta vida de nuevo, por fin comprendo. Un verdadero hogar nunca es una habitación dada por caridad, ni un matrimonio atado por interés. Un hogar es alguien que te tiende la mano cuando caes, no tener que demostrar que mereces ser amado, sin vigilancia tras la puerta, sin maldiciones en la taza, sin nadie prendiendo fuego en la noche. El niño me rodeó el cuello con los brazos y murmuró: «Mamá, vamos a casa». Miré el mar, teñido de rojo por el atardecer. «Vale, vamos a casa. En esta vida, nadie volverá a echarnos a mí y a mi hijo de ningún lugar».